Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Lo que nos indica que hoy día vamos a retomar la serie de Colosenses. Porque algo tiene que decirnos, hermanos amados, la palabra del Señor justamente antes de abordar este final de año y este inicio de año. Y es muy atingente lo que hoy día vamos a ver al respecto. Amén. Leamos la palabra del Señor, dice así, Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mas vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El sermón del día de hoy tiene por nombre permaneciendo en la esperanza del evangelio. Permaneciendo en la esperanza del evangelio. Imagina que un hijo rebelde que ha sido cegado por su orgullo decide abandonar su familia, decide abandonar un padre amoroso, y toma todo lo que puede y se marcha muy lejos, decidido a vivir a su manera, despreciando la sabiduría y el amor de su padre. Y durante años vive en rebeldía, en resentimiento, acumulando culpa y alejándose cada vez más de su origen. Durante años vive en rebeldía, ¿verdad? Todo esto no fue un error ni un accidente, fue una decisión deliberada del hijo. Sin embargo, el padre, en lugar de llenarse de odio, lleno de gracia y misericordia, nunca cierra la puerta. En lugar de ello, envía un mensaje de reconciliación, dispuesto a perdonar y restaurar la relación. El hijo, al darse cuenta de su necesidad, vuelve y encuentra a su padre esperándolo con los brazos abiertos, listo no solamente para perdonarlo, sino para recibirlo nuevamente como un hijo amado. Esta historia, hermanos amados, de alguna forma, aunque en un nivel limitado, por cierto, nos va a revelar nuestra relación con Dios. Pero a diferencia del hijo, nuestra rebelión no fue solamente una elección equivocada, sino que fue un acto consciente de enemistad contra Dios. Fuimos nosotros quienes nos alejamos por completo. Eso es lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Cada uno se desvió, dice la palabra, cada uno se fue cada uno se desvió del camino. Nosotros, hermanos amados, llenos de orgullo y de pecado, nos alejamos. Lo que hace esta historia aún más asombrosa es que Dios, quien tiene todo el derecho de dejarnos en nuestra culpa, tomó la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, rara vez un ofendido toma la iniciativa de reconciliarse con el ofensor. Pablo aquí presenta en este pasaje tres grandes verdades que tienen que llevarnos a pensar acerca de nuestra relación con Dios. Primero, nuestra condición antes de Cristo, alejados, enemigos y culpables. En segundo lugar, la obra reconciliadora de Cristo, ¿verdad?, realizada a través de su muerte en la cruz. Y en tercer lugar, un llamado a permanecer firmes en la esperanza del evangelio. Por lo tanto, hoy vamos a meditar en este contexto y vamos a recordar, hermanos, la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros y cómo debemos nosotros responder a lo que Cristo hizo por nosotros. Estoy seguro que aquí más de alguien va a iniciar, todos nosotros vamos a iniciar un año nuevo, ¿verdad?, esta semana. ¿De qué manera vamos a responder a la gracia de Dios este nuevo año? Alguno quizás irá de vacaciones, alguno quizás va a salir un buen tiempo de Santiago, va a estar alejado un buen tiempo. ¿De qué manera vamos a afrontar esa realidad frente a nuestra fe? ¿De qué manera vamos a afrontar ese contexto con nuestra fe? Por lo tanto, así como el padre de la ilustración recibió al hijo rebelde, Dios nos llama hoy día a reconciliarnos con Él, no como esclavos ni como extraños, sino como hijos amados que viven para su gloria. Te hago una pregunta para empezar. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Y no estoy hablando de dinero.
Porque alguno puede estar inclusive en ese aspecto un poco peor que antes, no lo sé. Yo creo que no, yo creo que la gran mayoría ha sido bendecido. Dios nos bendice en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? De hecho, eso es lo que el salmista dice en el Salmo 103, ¿verdad? Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias. ¿Cuánta gracia hay en tu vida? No obstante, te pregunto nuevamente, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué tan asombroso era el amor de Dios al reconciliarnos con Él? ¿Estás viviendo de una manera digna de esa reconciliación? Bueno, te invito a profundizar en estas verdades. El punto 1, vamos a hablar acerca de nuestra condición antes de Cristo. El versículo 21 dice así, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermanos, Pablo es un hombre crudo para decir la verdad, ¿verdad? Pablo no oculta la crudeza de nuestra condición antes de Cristo. Él no nos soba el lomo ni nos complace, ¿verdad? Nos presenta un diagnóstico honesto y devastador. ¿Cuál es? Estábamos separados de Dios, no como víctimas inocentes, sino como culpables conscientes. Enemigos en nuestra mente, o sea, nuestra mente era enemiga, tenía una constante animadversión contra Dios y en nuestras acciones se rebelaban, ¿verdad? Por lo tanto, ahí radica la importancia del Evangelio. ¿Por qué? Porque solo cuando reconocemos lo lejos que estábamos de Dios, podemos comprender la magnitud de su gracia. Y se me viene a la mente la imagen de Jesús comiendo con el fariseo, ¿verdad? Con Simón el fariseo, mientras la mujer lloraba y enjugaba los pies del Señor Jesús con sus lágrimas y con perfume. Y el fariseo le responde, oye, ¿cómo? O sea, el fariseo pensaba en su mente, ¿verdad? Y decía, ¿cómo, si este hombre supiera a la mujer con la que está a sus pies, no la dejaría, no la permitiría? Y el Señor Jesús le responde algo maravilloso, le dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Hermanos, no se trata de la magnitud de pecado que hayamos tenido, qué tan grande y aborrecible socialmente haya sido tu pecado. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de reconocer cuán lejos estábamos de Dios para que podamos comprender la magnitud de su gracia, para que podamos junto a esa mujer llorar a los pies del Maestro. Hermanos, Pablo nos llama extraños, éramos extraños. Y esta palabra implica mucho más que distancia, sino que significa separación total. Y en nuestra condición de hombres naturales éramos ajenos al pacto de Dios, sin esperanza y sin parte en las promesas, como dice Efesios capítulo 2, versículo 12, cuando nos dice que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No se queda solamente con ese término, extraños. No solamente éramos extraños, dice Pablo, sino que éramos enemigos. Hermanos, a un enemigo no se le trata con cariño. Esa enemistad no era pasiva. La enemistad que el hombre tiene con Dios no es pasiva. Usted se ha dado cuenta de la cantidad de, entre comillas, ateos, que es una estupidez supina, ¿verdad? La cantidad de ateos que vive desacreditando a Dios y pelea. Y el problema es que tú le dices, Dios existe, y te preguntan, ¿qué Dios? Ahí tú respóndele, con el único Dios con el que tú peleas, porque tú no peleas con los otros dioses, tú peleas con el único y verdadero Dios, contra Él altercas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios, así como nosotros éramos enemigos de Dios. Nuestros pensamientos, nuestros deseos y afectos estaban en oposición a Dios. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7, y lo explica con claridad. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, el hombre natural, el hombre carnal, el hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu Santo, es enemigo de Dios, no puede obedecer a Dios y tampoco quiere. O sea, hay un problema de incapacidad, pero también hay un problema de voluntad, no quiere, ¿verdad? En otras palabras, no había neutralidad en nosotros, tú no eras neutro para con Dios. Nuestra naturaleza, mi naturaleza caída, nos inclinaba a resistir activamente a Dios. Yo recuerdo mis años de rebelión. Me acuerdo mis años en los que no quería nada con Dios, en los que despreciaba la fe, despreciaba la iglesia, despreciaba lo sagrado.
Hermanos, Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, dijo algo interesante respecto de que esta enemistad brota de un corazón que está completamente corrompido, a lo que en el famoso Tulip se le llama la depravación total, ¿verdad? Él dijo lo siguiente: no hay rincón de nuestra mente que no esté lleno de orgullo, soberbia y rebeldía contra Dios. Estamos hablando del hombre natural, el hombre en su naturaleza normal. No hay rincón en el que el hombre no sea orgulloso, no sea soberbio y rebelde en contra de Dios. Por lo tanto, así, lejos de buscar a Dios, el hombre, nosotros, nuestra mente estaba completamente opuesta a Él. Íbamos en contra de Él. Nuestra enemistad interna, hermanos amados, no era solamente una cuestión del foro interno que nada tenía que ver con lo externo. Lamentablemente, como somos hombres, somos una unidad psicosomática, ¿verdad? Como todo lo interno se refleja en lo exterior, evidentemente nuestra enemistad interna se revelaban en nuestras acciones. Pablo aquí describe nuestras vidas caracterizadas por las malas obras. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice justamente eso, permítame. Dice: vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Pero no se queda ahí, dice: haciendo malas obras. Haciendo malas obras. De modo que esto no se refiere a que los hombres, a que cometíamos errores ocasionales, sino que teníamos un estilo de vida marcado por el pecado, un estilo de vida rebelde al Señor. Y hermanos, a lo mejor tú no eras un asesino en serie, ¿verdad? Ni un violador, ni un psicópata, ni mucho menos. Pero todo lo que hace el hombre natural, lo hace en oposición a Dios, de manera rebelde ante Dios. Por lo tanto, la vida de un hombre sin Dios es una vida extraña, enemiga de Dios y marcada por las malas obras, ¿verdad? Una vida marcada por el pecado. Jesús mismo afirma esto cuando en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 18 nos dice: no puede el árbol malo dar buenos frutos. No le pidas, como se dice el dicho, no le pidas peras al olmo, ¿verdad? No le pidas un tipo de fruto a un árbol que no es, ¿verdad? De la misma manera, a un hombre sin Dios, a un enemigo, a un extraño, no le pidas que dé buenos frutos. Sus acciones serán malas. Aun cuando tengan mucha apariencia de piedad, siempre lo hará marcado por el orgullo, la soberbia, como dice Calvino. Isaías 64:6 nos muestra la gravedad de esta realidad. Dice: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hermanos, ¿por qué nosotros pensamos que podemos evangelizar a alguien diciéndole: no, tú eres una buena persona, lo único que te falta es a Cristo? Ese no es el Evangelio. El Evangelio te dice: ¿sabes qué? Aún lo mejor que puedes hacer no te ayuda en nada para ser salvo. Tú necesitas a Cristo, porque estás marcado de arrogancia, de soberbia, así como yo lo estaba, ¿verdad? Hermanos, inclusive nuestras mejores acciones estaban contaminadas por motivaciones egoístas y una naturaleza pecaminosa. Siempre me gusta usar el ejemplo de la Teletón, porque la Teletón, a pesar de ser una linda obra que ayuda bastante, cuando usted ve, lo único que ve sean grandes empresarios, ¿verdad? Mostrando grandes marcas y haciendo grandes campañas publicitarias para posicionar su marca mientras entregan un gran cheque. Hermanos, aún un acto noble como ese, entregar dinero, puede estar marcado, ¿verdad? Marcado por motivaciones egoístas y una naturaleza pecaminosa. Inclusive acciones tan santas como la predicación del Evangelio en un púlpito puede estar marcada por la autopromoción, ¿verdad? Puedo estar yo desde este púlpito buscando buscando la fama, buscando la gloria, buscando tantas cosas. No está equivocado el profeta Isaías cuando dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Además, esta condición no es de algunos solamente, no es que hay gente más mala, muy mala, y otros se salvan. De hecho, es un problema universal. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De modo que este es el estado de toda la humanidad sin Cristo. ¿Conoces a alguien que no tenga Cristo? Bueno, ese es el estado de ese hombre. Separados, enemigos y esclavos de las malas obras. Hermanos, lo que quiero decir con esto
es que si logramos comprender, lo que el apóstol quiere hacer con esto, es hacer comprender cuán lejos estábamos de Dios. Y de esa manera podemos apreciar con mayor claridad lo que Él hizo por nosotros. De esa manera podemos apreciar esto. El apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5, lo resume de manera perfecta. Mire lo que dice. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, en el pasado, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos. Y hay un contraste, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque somos invitados a reconocer que no había nada bueno en nosotros y por lo tanto no hay nada de lo cual nos podamos jactar. No hay nada que podamos decir, yo siempre fui una buena persona y por eso hoy me hice cristiano. Hermanos, para nada. De hecho, Efesios capítulo 2 lo dice de manera clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es para que tú te gloríes, hermanos. Nuestra condición antes de Cristo era la peor de cualquiera, hermanos amados. Era la peor que podamos imaginar. Esclavos, enemigos, ajenos a Dios, cautivos de las malas obras. Estábamos separados de Dios, enemigos en nuestra mente y esclavos de las malas obras. Sin embargo, esta realidad cambió completamente. Y yo te hago la pregunta, ¿cambió esa realidad en ti? ¿Ha cambiado tu voluntad? ¿Ha cambiado tu mente? ¿Han cambiado tus acciones desde que Cristo está involucrado en tu vida? Hermanos, aunque nosotros no podíamos salvarnos, Dios tomó la iniciativa. Por lo tanto, hermanos, en el próximo versículo vamos a ver cómo a través de Cristo Dios nos reconcilió con Él. Dios nos reconcilió con Él. Mire lo que dice el versículo 22, por favor. Dice, en su cuerpo, leamos la última, leamos el 21 y el 22 para hacer la conexión. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué glorioso versículo, hermanos. Qué glorioso versículo. Por lo tanto, el segundo punto de este sermón, la obra reconciliadora de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos lleva al corazón del Evangelio, porque el amor de Dios se reveló y se reveló de una forma clara. Hermanos, nuestra reconciliación con Dios se llevó a cabo únicamente a través de Cristo. Por lo tanto, este glorioso acto de restauración no fue simplemente que Dios desde su alto trono dijo, ok, los perdono, ¿verdad? En todo lo contrario, fue una obra costosa que involucró la encarnación, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en estas fechas, por ejemplo, cuando celebramos Navidad, pudimos recordar precisamente ese acto de amor divino. El Hijo eterno, tomando nuestra naturaleza humana para salvarnos, ¿verdad? Tomó nuestra naturaleza para salvarnos. Dios, en su infinita gracia, descendió al mundo para cumplir el plan de redención, como lo dice claramente Mateo 1:23. Y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo es que aún puede haber gente, hermanos amados, que niega la divinidad de Cristo? ¿Cómo aún pueden haber heréticos como los testigos de Jehová, los unitarios, ¿verdad?, que niegan esta verdad? Emmanuel, Cristo, Dios estuvo con nosotros, hecho carne, hermanos. Aquí Pablo lo que está haciendo es señalar que esta reconciliación ocurrió no en lo abstracto, no en lo subjetivo. Esta reconciliación con Dios, con el Padre, ocurrió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y aquí vemos algunos elementos fundamentales, hermanos, porque no es que alguien haya hecho, no es que alguien desde lo lejos haya dicho, no es que Dios desde lo lejos haya dicho, ok, me reconcilio con ustedes, pero no me importa, ¿verdad? Lo hizo de manera clara, primeramente a través de la humanidad real de Cristo. La frase que usa el apóstol Pablo
en su cuerpo de carne, nos habla de la realidad de su encarnación. De hecho, Cristo fue encarnado. Cristo, hermanos, aunque el ateo quiera negar la existencia de Cristo, está comprobada la existencia de Cristo. Por lo menos el Cristo histórico está claramente comprobado. Hay hartos historiadores como se me fue el nombre en este momento, Flavio Josefo, por ejemplo, que habló acerca de Cristo hablándole al emperador en Roma. Hermanos, el hecho, hermanos amados, de que Cristo se hizo hombre, de que Dios se hizo hombre, es un acto real. Jesús no tomó apariencia humana, no era un fantasma que habitaba entre los hombres. Él verdaderamente asumió nuestra naturaleza para identificarse plenamente con nosotros y redimirnos. Y esto nos conecta directamente con el mensaje de la Navidad que vimos la semana pasada, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Calvino también dice al respecto que Cristo tomó nuestra carne para que su justicia pudiera ser imputada a nosotros y nuestra culpa fuera transferida a Él. Además, podemos ver en este pasaje que la reconciliación con Dios no fue gratuita. No fue gratuita, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo asumió la culpa. Él sufrió la muerte en la cruz. Y este sacrificio que comenzó con su encarnación, que ahí comienza la humillación de Cristo, ¿verdad? En su encarnación, ¿verdad? Culminó en su obra redentora en el Calvario. Así lo expresa Isaías cuando nos dice en el capítulo 53, mas Él herido fue. Él fue herido, pero Él no fue herido por su propia culpa. Dice, Él fue herido por nuestras rebeliones. Piensa en aquello, hermano. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por lo tanto, la encarnación y la muerte de Cristo son la expresión del amor de Dios. Cada vez que usted quiera preguntarle, Señor, ¿tú me amas? ¿Cuánto me ama Dios? Dios, ¿tú te preocupas por mí? Por favor, mira la imagen de la cruz. Por favor, mira la imagen de Cristo siendo azotado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, porque Dios de manera clara nos reconcilió con Él por medio de su cuerpo de carne. Continuando, hermanos, podemos notar que el apóstol Pablo nos dice que nos reconcilió. ¿Para qué? Esto es lindo. O sea, Cristo hizo todo este sacrificio. ¿Para qué? La parte B del versículo 22 dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, este es un propósito maravilloso, un propósito que revela no solamente lo que Cristo hizo en la cruz, sino el para qué lo hizo, y también nos revela aquello que Él está haciendo ahora y lo que hará por nosotros. El apóstol Pablo dice que Cristo nos reconcilió en su cuerpo para que seamos santos. Por lo tanto, ¿qué significa la palabra santificación? O la palabra santos o agios, que es el griego ocupado aquí, significa apartados, separados para Dios. Hay muchos cristianos que no se sienten de esa manera. Hay muchos cristianos que van a la iglesia pero no se sienten separados para Dios. Yo te hago la pregunta, ¿sientes en tu corazón que has sido separado por Dios? ¿Para Él? ¿Eres de Dios? ¿Eres separado del mundo? ¿Verdad? Hermanos, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido. ¡Wow! Soy linaje escogido. Real sacerdocio. Ahí hay dos oficios, reyes y sacerdotes. Dice, nación santa, somos un pueblo, una nación santa. Los cristianos somos una nación santa, separada, reyes y sacerdotes. Y por lo tanto, hermanos, es interesante aquello, porque el Señor Jesús, por ejemplo, cuando estaba orando al Padre en su oración sacerdotal, en el libro de Juan, le dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque ellos no son del mundo. ¿Por qué? Porque somos separados, somos santos. En ese sentido, Cristo murió por nosotros, ¿para qué? Para que fuésemos separados para Dios. También dice el apóstol Pablo, para que seamos sin mancha. Y esto ya tiene que ver con un aspecto moral en nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto, hermanos? En Cristo, por causa de cada latigazo, por causa de cada herida, por causa del sacrificio, por causa de esa lanza en el costado de Cristo, de esa corona de espinas, pudimos ser purificados de nuestra
manchas, de nuestro pecado. Efesios capítulo 5, versículo 27 describe esta obra al decir que Cristo se entregó para presentar a una iglesia sin mancha ni arruga. Y Hebreos 10, 14, que si a alguien le interesa, no sé, es mi versículo favorito, dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, a través de ese solo sacrificio, Cristo te hizo perfecto para siempre. Pero usted me dirá, ¿pero cómo? Si yo soy una persona llena de errores y contradicciones, yo también. Pero no se trata de lo que tú y yo hacemos o no hacemos, se trata de lo que Cristo hizo. Y el Señor y la palabra dice que por ese sacrificio, por ese solo sacrificio, nos hizo perfectos para siempre, a los santificados, a los apartados. También nos dice la palabra, el apóstol Pablo, para que seamos irreprensibles, para hacernos irreprensibles. Y ahora podemos estar, por lo tanto, ahora podemos estar delante de Dios sin temor, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Irreprensible tiene que ver con la ausencia de todo cuanto contamina o cuanto afea. O sea, somos perfectos. En ese sentido, somos perfectos. Yo lo sé. Alguien me podría decir, pastor, usted está predicando algo muy liviano, le está diciendo a la gente que no importa lo que haga o no haga, esa persona es perfecta. Bueno, de partida estoy predicando lo que dice la palabra del Señor. Otra cosa que no he dicho sí, es que no importa, que las buenas obras tienen un propósito. Lo que sí no importa para nuestra salvación. Nuestras obras no ayudan a que seamos salvos. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, lo que quiero hacer, hermanos, es que comprendamos que esta verdad de que Cristo se hizo carne debiese transformar nuestra adoración, debiese transformar nuestra forma de adorar. Debemos celebrar inclusive el hecho de que Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Porque este asombroso acto debe llevarnos a adorarlo con corazones llenos de gratitud. Cristo comprende mis debilidades, porque además de eso, hermanos, su encarnación fue elemental para reconciliarnos con Dios. Hermanos, Cristo nos reconcilió para hacernos santos, sin mancha e irreprensibles. Por lo tanto, debemos vivir unas vidas que reflejen esa transformación. Primera de Pedro 1:15 dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, vive de tal manera que tus actos, que tu vida reflejen que eres separado para Dios, que eres separado para Cristo. Vive de esa manera. Ay, es que mi familia me invitó el domingo en la mañana a la playa. Vivo separado para Dios, ¿verdad? No, yo soy separado para Dios, yo guardo el día del Señor. No, es que me invitaron es que un compañero de trabajo me invitó a que hagamos un chanchullo para que podamos ganar más plata con eso. No, hermano, yo hago lo correcto. ¿Por qué? Porque soy separado para Dios. No para ser salvos, sino para evidenciar, ¿verdad?, nuestra manera de vivir. Santa por Dios. Bien, sin embargo, hermanos, la reconciliación, y aquí esto es interesante, el apóstol Pablo nos dice que la reconciliación no es una excusa para relajarnos y ser negligentes respecto de este tesoro que nos han regalado. Hermanos, el Señor Jesús contó una parábola en la que un hombre encontró un tesoro, ¿verdad? Y dice, y al encontrar ese tesoro, dice que fue y vendió todo lo que tenía y compró el terreno y compró el lugar para tener ese tesoro. Dice que el reino de Dios es semejante a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos amados, Dios nos ha regalado un tesoro tan grande, que es el Evangelio. Nos ha regalado el hecho de ser perfectos, santos, sin manchas. Nos ha regalado este tesoro tan maravilloso que cometeríamos un grave error, hermanos, si nos relajáramos, si fuéramos descuidados y dilapidáramos, ¿verdad?, lo que Dios ha regalado por nosotros. Pablo nos llama a perseverar en nuestra fe, y aquí viene la conexión con este término de año y el inicio de uno nuevo. ¿Por qué? Porque ¿cómo estoy terminando este año? Permaneciendo en la fe. ¿Cómo voy a iniciar este otro año? Permaneciendo en la fe. Veamos, hermanos amados, cómo debemos responder a esta obra reconciliadora con una fe firme y perseverante. Lea conmigo el versículo 23 para ir concluyendo ya este sermón. Dice: si en verdad
permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuestra respuesta a esta gracia: perseverancia en la fe. Después de describir, hermanos, esta gloriosa obra de reconciliación, Pablo introduce un llamado a perseverar, a ser perseverante. La reconciliación que Cristo logró en nosotros demanda una fe activa, permanecer firmes en la fe. Por lo tanto, aquí somos recordados a que el Evangelio no solamente nos salva, sino que también nos sostiene mientras caminamos en este mundo. Veamos el primer concepto que el apóstol Pablo usa: permanecer fundados y firmes en la fe. Aquí Pablo usa dos imágenes de estabilidad, de solidez, para describir nuestra relación de fe. Primero, fundados. La palabra fundados evoca la idea de una casa construida sobre una roca, que no se mueve. Es justamente lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7. Cualquiera pues, dijo Jesús, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque cuando vienen las tempestades, esa casa no se cae, no se destruye. ¿Sobre quién estás construyendo tu vida? ¿Sobre quién estás construyendo tu futuro? ¿Sobre tus habilidades o sobre el destino incierto? ¿Verdad? Hermanos, construye tu casa sobre la roca. Cristo es el fundamento sólido. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas iglesias, cuántos lugares de culto, hermanos amados, tienen una religión no cristocéntrica, donde Cristo no es el fundamento de la fe, donde lo único que importa es la motivación temporal, es el entretenimiento, o inclusive palabras antropocéntricas, humanistas: tú eres el vencedor, tú eres el victorioso, tú lo eres todo, tú dícete a ti mismo: yo lo puedo, yo puedo. Hermanos amados, y el apóstol dice que el único fundamento que debe ser puesto es Jesucristo, y si no está puesto ese fundamento, no somos reconciliados con Dios. Cristo es el fundamento sólido. Aparte, el apóstol Pablo también dice que debemos permanecer firmes en la fe. Y la firmeza implica constancia y resistencia. He visto algunos videos por ahí de alguna carrera de 500 metros, debe ser más o menos, porque era más o menos larga, una pista de atletismo, en donde una mujer va corriendo y se tropieza y pierde la ventaja que tenía. Pero en vez de motivarse, se pone de pie y sigue corriendo, ¿verdad? Y sigue corriendo de tal manera que termina llegando primero a la meta. Es un video bastante motivacional. Y esa firmeza, hermanos, implica constancia, resistencia. El camino del Evangelio, hermanos, no es un camino de velocidad, es un camino de resistencia, es un camino de permanecer tiempo, porque de nada nos serviría ser maravillosos cristianos durante 2, 3 años o 10 años para después abandonar todo lo que hemos creído y abandonar todo lo que somos en Dios. Hermanos, ¿cuánto tienes en la fe? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? ¿15? Hermanos, sea cual sea el tiempo que tienes en la fe, tienes un largo camino por recorrer. Pero el Señor te dice: ¿sabes qué? Por medio de Cristo puedes permanecer fundados y firmes en la fe. Fíjese que lo que implica también esto es que no debemos ser movidos por todo viento de falsas doctrinas ni por las pruebas de la vida. Efesios 4:14 nos dice que no debemos ser llevados por todo viento de doctrina. Es que apareció algo nuevo, apareció alguien hablando. Aparecen cada cierto tiempo nuevas modas entre ciertos círculos, ¿verdad? Muchas gracias. Había alguien que hablaba y decía, por ejemplo, hablaba acerca del movimiento apostólico, todos iban corriendo: viene un nuevo movimiento apostólico. Después que la visión celular, todos corriendo hacia el movimiento de visión celular. Es que viene un hombre hablando acerca de todo, poniendo fechas al fin del mundo y poniéndole fechas al retorno de Cristo. Todos corriendo hacia esa iglesia. Después todos corriendo. Hermanos, el apóstol Pablo dice: no seamos llevados por todo
por todo viento de doctrina. No seamos como un papel que vuela. Seamos firmes en la fe en Jesucristo. En un mundo que constantemente nos desafía, hermanos, o que desafía nuestra fe, debemos permanecer anclados en Cristo. No en tu iglesia solamente, no en la iglesia ni en el pastor esencialmente, sino en Cristo, en Cristo. Esto requiere, hermanos amados, una vida de comunión con Dios, un estudio de la palabra, una comunión con la iglesia. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Dice, sin movernos de la esperanza del evangelio, dice el verso 23. Por lo tanto, Pablo aquí nos insta a no apartarnos de la esperanza del evangelio. Y esta esperanza es el ancla de nuestra fe. Hermanos, si no tuviéramos esperanza, ¿para qué estamos acá? Si no tuviéramos una esperanza, ¿por qué venimos acá? ¿Por qué ser cristiano? Hermanos, Dios nos ha dado promesas. Y esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Los hombres no cumplen sus promesas. Dios sí las cumple, hermanos. Y Él nos ha dado promesas. El evangelio proclama primeramente la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el infierno. En otras palabras, la promesa que tenemos es que si creemos en Cristo, el pecado ya no es un problema. La muerte ya no es un problema. El infierno ya no es un problema. Ninguna de esas cosas son un problema para nosotros. Por lo tanto, se nos asegura la vida eterna. Se nos asegura una herencia incorruptible. Y esta esperanza no es incierta, no es débil, no es condicional, ¿verdad? Hermanos, es una esperanza fuerte. Como dice Romanos 5:5, que lo leímos, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. También dice que no debemos movernos de esta esperanza. ¿Qué significa no dejarse mover? En medio de las tribulaciones, de las tentaciones, de las dudas, ¿cómo actúas? El creyente, hermanos, está llamado a mantenerse firme en esa esperanza. Y esto requiere recordar constantemente las verdades del Evangelio y resistir los ataques del enemigo. Hermanos, Martín Lutero decía que los cristianos tenemos 3 enemigos. Imagínense, tres enemigos poderosos: Satanás, el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Y todos los días debemos pelear contra esta realidad. Hermanos, por lo tanto, preguntémonos si nuestra esperanza está firme en Cristo o si estamos siendo movidos por los afanes y las preocupaciones del mundo. Porque podemos desviarnos por falsas doctrinas, así como podemos desviarnos por causa de las circunstancias poco favorables. ¿Cómo estás viviendo, hermanos? Veamos las implicaciones de esto. El Evangelio, hermanos, el Evangelio es universal y es transformador. Pablo termina diciendo que este Evangelio se predica en toda la creación debajo del cielo. Por lo tanto, la predicación es para todo el mundo. No somos hipercalvinistas que decimos que no es necesario predicar porque solamente los escogidos van a llegar al Evangelio. No, hermanos amados, nosotros creemos que Dios ha escogido a los que han de ser salvos, pero también ha escogido el medio, la forma por la cual han de ser salvos. ¿Y cuál es? La predicación del Evangelio. Por lo tanto, debemos perseverar no solamente en nuestro esfuerzo humano, sino en la obra del Espíritu Santo. Filipenses 1:6 nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunta final: ¿qué nos ayuda a perseverar en el Evangelio? ¿Qué cree usted que nos ayudará a perseverar? Primero, alimentándonos de la palabra, los medios de gracia, la predicación de la palabra. Siempre digo, haga la prueba, o no la haga mejor, no la haga. Cuando digo haga la prueba de dejar de alimentarse de la palabra de Dios, de dejar de congregarse, de dejar de escuchar sermones, de dejar de leer predicaciones, y va a ver, hermanos amados, cómo su vida empieza a flaquear. Pero la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mantén una vida de comunión, de oración con el Señor. Vivamos en comunidad, en el sentido de que no despreciemos la oportunidad de congregarnos, de preocuparme por mi hermano, de preocuparme por mi hermana. ¿Por qué? Porque la perseverancia no es un esfuerzo solitario. No es un esfuerzo solitario. Hermanos, muchas veces se nos critica el individualismo, o muchas veces criticamos el individualismo, porque caminamos nuestras vidas, pues sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo,
culturalmente, la gente llega a la iglesia, se sienta, ¿verdad? Se levanta para los cánticos, se sienta para el sermón, y al final del culto, por ejemplo, termina el servicio, ponen una música de fondo y todos abandonan en menos de 3 minutos el templo y se van cada uno para su casa hasta el próximo domingo, sin tener la más mínima relación. No se tocan, no se abrazan, no se besan, no se preguntan cómo estás, no se preguntan cuáles son tus necesidades. Nosotros como latinos, ¿verdad? Somos un poquito más efusivos, más preocupados, más de piel, también tenemos más necesidades. Ellos no tienen muchas necesidades, por lo tanto, todos están bien, ¿verdad? Nosotros no, nosotros tenemos que estar preocupándonos, pero hermano, vivir la perseverancia no es algo de un esfuerzo, no es de un esfuerzo personal y solitario. Permanecer fundados y firmes, hermanos amados, implica que necesitamos la comunión con los creyentes para animarnos mutuamente y crecer en la fe. Abre tu Biblia en Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice lo siguiente, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, hay una consideración mutua. Después dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que queremos decir, hermanos amados, es que tú no puedes considerar al otro, amar al otro, preocuparte, exhortar al otro, estimular al otro, estando lejos del otro. Hermanos, la reconciliación nos llama a la unidad, a una vida de perseverancia en la fe, permanecer fundados y firmes, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Como conclusión, hemos visto hoy día, a través de la Escritura, la maravillosa obra de reconciliación, de ser enemigos de Dios. Ahora somos santos, sin manchas, irreprensibles. Y este sacrificio tan grande, tan insondable de Cristo, no solamente tiene un impacto en nuestra posición ante Dios, sino que transforma nuestras vidas con nuestro prójimo. Todo lo que hemos estudiado hasta hoy, hermanos, en Colosenses, implica o apunta hacia Cristo. Cristo es el preeminente en esta carta. Su encarnación, su sacrificio en la cruz, su resurrección, la reconciliación que Él nos ofrece, todo se trata de Él, por Él y para Él. La Navidad que celebramos hace unos días nos recuerda el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, no solamente para reconciliarnos, sino para llevarnos a una vida de comunión con Dios. Por lo tanto, hermanos, en la cruz, Cristo pagó tus pecados, pero también te dio la posibilidad de vivir para Él, de obedecerle a Él, de vivir apartado de este mundo para Él, y de vivir en esa esperanza que Él nos otorga. Por lo tanto, te hago una pregunta, hermanos. Si somos reconciliados con Dios y debemos vivir como aquellos que han experimentado esa paz, ¿esto se ve reflejado en tu vida? ¿Reflejas esa paz en tu relación con Dios, en tu manera de vivir y en el trato con los demás? Hermanos, el llamado del apóstol es claro: permanecer firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Y esa esperanza es el ancla en un mundo lleno de tormentas. Nada nos garantiza que saliendo de este lugar podamos llegar bien a nuestras casas. El mundo es inestable, es incierto, pero esta esperanza no es un concepto abstracto, es una persona, Jesucristo, el Señor de nuestra vida, el cual es el fundamento de nuestra fe. Y si realmente hemos experimentado esa reconciliación en Cristo, debemos vivir con la confianza y la firmeza de aquellos que han sido transformados por Él. Hoy te llamo a tener una respuesta concreta, vivir como reconciliado, vivir como alguien que era enemigo pero que ya no es enemigo, ahora es hijo de Dios. Y esto significa vivir apartado para Dios, transformado para Dios, ser un instrumento de paz en un mundo que aún vive en enemistad con Dios. Hay algunos que aún todavía no han asimilado que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, y sí, lo puedo decir de esa manera. Todos nosotros, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a través de ti, a través de mí, mucha gente podrá ser sanada, podrá ser reconciliada por medio de tu mensaje, por medio de la predicación que tú puedas llevar. Cristo
tomó nuestra carne, se hizo como nosotros para salvarnos. Hermanos, es impresionante pensar que Cristo se resfrió, que Cristo tuvo más de alguna alergia, ¿verdad?, infantil. Es impresionante pensar que Cristo tuvo padecimientos como cualquiera de nosotros. Él sufrió por nosotros y sufrió el peor castigo para darnos paz. Y eso también nos llama a vivir en paz. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras aflicciones. Cuando recordamos su sacrificio, no solamente seamos agradecidos, sino que podamos con nuestras vidas reflejar esa reconciliación. Hermano, deja que el Evangelio transforme tu vida hoy. Vive para Él. Permanezcamos firmes en la esperanza que Él nos ha dado y que todo lo que hagamos, lo hagamos solo para su gloria. Porque Él es el preeminente. Soli Deo Gloria. Pongámonos de pie, oremos al Señor.